Audio Jungle. Muy buenos días y bienvenido a Teología para Todos. La inquietud de un grupo de estudiantes de Topeka, Kansas, del Bethel Bible College a principios del siglo XX fue recompensada por la presencia del Señor. Este grupo, dirigido por el reverendo Charles Ford Parham, leían el libro de los Hechos y no encontraban pruebas concluyentes de que aquello que se narra en ese libro hubiese sido exclusivo meramente para la iglesia del primer siglo. La iglesia institucional, sobre todo el ala protestante, exceptuando a los anabaptistas, habían enseñado que todos estos dones, tales como las profecías, las lenguas, etcétera, era cuestión que estaba recluida exclusivamente hasta que se completara el canon. Estos estudiantes no lograban encontrar pruebas concluyentes de ello y empezaron a clamarle al Señor para que aquello que aparecía como historia de la iglesia pasara a ser su historia. Robert Manzi, en su libro Pentecostés, esta historia es nuestra historia, resume en esa pequeña frase el movimiento del cual vamos a hablar hoy, el movimiento pentecostal. El movimiento de mayor crecimiento e influencia de todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Y en esta mañana me acompaña un experto en la materia. Con ustedes, mi querido profesor Elías Chávez Bascuñán, desde la República de Chile. Profesor, bienvenido a Teología para Todos. Hola querido, Dios te bendiga. Gracias por esta invitación. Un agrado estar compartiendo ahí con nuestros hermanos y amigos. Yo ya le conozco de su trayectoria y también he tenido una pequeña oportunidad de trabajar con usted, pero para nuestra audiencia, ¿quién es el profe Elías? ¿A qué se dedica? Cuéntenos un poquito acerca de usted. 2 años me dedicaba tenía una empresa relacionada con el tema de las tecnologías. Me dedicaba principalmente a proyectos de corrientes débiles que se llaman, que es la instalación de redes, y también tenía unos locales comerciales. Y fuimos llamados al pastorado hace algunos años, pocos años atrás, y dejamos todo eso para dedicarnos principalmente a lo que es, eh, en mi caso, la enseñanza y pastorear una pequeña comunidad que se llama Cuerdas de Amor. Nosotros somos pastores, o en este caso yo soy pastor de las Asambleas de Dios, y las credenciales como tal se nos entregaron para la pandemia, así que llevamos poco tiempo, pero gran parte del trabajo está desarrollado en la parte educativa. Además, hago clases a nivel universitario y en varios institutos bíblicos, y también soy director de Academia Pentecostal, que es un proyecto enfocado principalmente para hermanos en los cuales sus denominaciones no tienen instituto bíblico, hermanos de tradición pentecostal. Por cierto, recomendar el trabajo del profe, bastante conocido en TikTok, sobre todo por el área de la conceptualización y la defensa del tema al que lo hemos abocado hoy, que es el pentecostalismo. Profe, en palabras simples, ¿qué diríamos que es el pentecostalismo? El pentecostalismo es un movimiento, también es a esta altura ya una tradición cristiana, que resalta la importancia de los dones espirituales, la libertad dentro de lo que es la reunión, la liturgia, y que se caracteriza también por un fuerte énfasis en la predicación querigmática, que es la predicación para arrepentimiento, y mueve fuertemente también lo que es las misiones en el mundo. Actualmente es el movimiento que más está aportando dentro de lo que es la predicación en diferentes lugares, y es el único o la única tradición cristiana que todavía crece significativamente. Todas las demás tradiciones cristianas están decreciendo, especialmente en los últimos 20 años, pero el pentecostalismo sigue gozando de buena salud y sigue creciendo en Asia, en África, Latinoamérica, así que es un movimiento además que está aportando mucho a lo que es la reflexión teológica, siendo actualmente también el grupo de teólogos pentecostales el que más desarrollo está haciendo dentro de la academia. Bendito el Señor. Si quisiéramos hablar acerca de los orígenes del pentecostalismo, hice una breve mención de Charles Ford Parham, pero ¿algún dato más que quisiera agregarnos? Sí, bueno, el pentecostalismo, algunos tratan
estudiosos lo tratan de colocar ahí en Topeka, Kansas, pero el movimiento nace antes, en el sentido de que esta necesidad de fortalecer lo que es la dimensión carismática ya se da en los movimientos de santidad y de sanidad. O sea, estamos hablando del siglo XVIII, XIX, donde hay un fuerte movimiento, hay avivamientos o protoavivamientos que se mencionan ahí y que finalmente todo eso converge en lo que sucede a principios del siglo XX y que es algo global. No se puede acotar o no se puede llevar solamente a Estados Unidos, puesto que ese mismo mover se desparrama por todo el mundo. Tenemos el caso de Manchuria, Gales, Brasil, Chile, la India. Entonces, nosotros veíamos en general el movimiento evangélico, los especialistas hablan que el movimiento evangélico se estaba volviendo un movimiento de clase media, que tenía que ver mucho con aspectos sociales. La gente iba a la iglesia por temas culturales, sociales, pero ya había, hasta cierta forma, se había transformado en una tradición eh, fría hasta cierto punto. El pentecostalismo viene nuevamente a impregnar esto, a dar un énfasis, y a través de esto hay un fuerte crecimiento, tanto en las misiones también como un alcance a nivel internacional que no tiene precedentes. O sea, el movimiento misionero más grande y significativo que se ha dado después de los primeros cristianos se debe al pentecostalismo. O sea, ha viajado o se ha distribuido por todo el mundo de manera muy significativa. Si bien el pentecostalismo no es como tal una denominación, sino que abarca varias denominaciones como Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, hay una en particular que creo yo resume bien este concepto de evangelio completo, que es la iglesia del evangelio cuadrangular. Y mucho se habla de eso. En el escudo, al menos en Nicaragua, de la Asamblea de Dios, se encuentra una pequeña frase que habla del evangelio completo. No sé si nos quiere explicar un poco acerca de eso. Sí, el evangelio completo, también llamado evangelio cuadrangular o evangelio pleno también, son cuatro principios o cuatro verdades que son fundamentales dentro del movimiento y se puede entender de forma global, aunque no se haya desarrollado en otros pentecostalismos. Si se asume que estas verdades han sido transversales en todos los pentecostalismos a nivel internacional. Estos son: Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con su Espíritu Santo y Cristo pronto volverá. Y estas verdades nosotros las podemos encontrar, como afirmaba, en todo el pentecostalismo global. El caso de las asambleas de Dios también lo tiene como parte no de sus verdades fundamentales, pero sí como parte de su declaración, y en la página oficial de las asambleas también están desarrolladas estos cuatro principios. Hemos tratado y hemos hecho el esfuerzo para darle cierta validez en un contexto en el cual pareciera que ser pentecostal puede significar muchas cosas. Hablamos incluso en términos hasta alturas polisémicos, una palabra con muchos significados, pero sí es posible reconocer una raíz histórica del pentecostalismo y cómo estos principios han guiado por más de 100 años lo que es la comprensión de lo que significa ser pentecostal. Reconocemos que el pentecostalismo como principio carismático espiritual no es monopolio de un grupo. No podemos hablar de que y tiene que ver con que el Espíritu Santo no es monopolio de una tradición, sino el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, él actúa donde quiere, con quien quiere, como quiere. Entonces, reconocemos eso, pero sí sabemos que hay una clara tradición que se ha venido dando históricamente. Y vuelvo a insistir, aunque no se haya desarrollado quizás como un corpus doctrinal claro, pero sí de forma pragmática ha sido el entendimiento. Robert Manzi, en su libro Pentecostés, esta historia es nuestra historia, dice que el pentecostalismo es el movimiento sociológico más importante del siglo XX. Interesante para analizar esa frase de él. Pero hablemos de los aportes que ha traído, porque esto se debe sobre todo a la labor misionera y evangelística que ha provenido del movimiento pentecostal. ¿Qué aportes ha dado a la gran familia cristiana el pentecostalismo como tal? Bueno, lo primero desde una perspectiva teológica es traer de vuelta a la iglesia un énfasis en lo que es la neumatología.
Recordemos que la reforma con los aportes que son propios de ese movimiento no fue una reforma neumatológica, sino que fue principalmente recuperar lo que es la validez de la Biblia como la palabra de Dios, también la salvación por fe, que son elementos rescatables. Después el movimiento wesleyano viene a aportar lo que significa estar en Cristo, lo que es la santidad. Y el movimiento pentecostal trae una revolución en relación a lo que son los dones y también lo que es la obra del Espíritu Santo en una dimensión carismática. Hay un libro ahí de Chan que dice El Dios olvidado. Y uno cuando lee libros de neumatología hay varios autores de diferentes tradiciones, no solamente pentecostales, sino incluso católicos que hablan que por mucho tiempo fue relegada la neumatología como una doctrina secundaria. Pero gracias a este esfuerzo que ha habido en el último siglo, ahora nuevamente se habla mucho de lo que es la obra del Espíritu Santo en la criatura, en la iglesia. Así que creo que ese, dentro del área teológica es lo más significativo. Lo segundo tiene que ver con aspectos sociales, como dice Robert Menzies, él recuperando eso de otros autores, ¿ah? No es algo que nazca directamente de él, es el movimiento que socialmente más ha impactado al siglo XX. Incluso nosotros podemos ver en Latinoamérica cómo se crea una teología para los pobres, que es lo que se llama la teología de la liberación, que nace principalmente en Perú con Gustavo Gutiérrez, parte de sus postulados después es replicado por otros teólogos más. Pero dice, los pobres no toman esa teología, pero sí se adhieren al pentecostalismo que les da respuesta. El pentecostalismo, aunque nace en un contexto que es la academia, su crecimiento se da entre las bases, entre los simples, los desclasados, los pobres. Hay un libro muy interesante que hace un sociólogo en los años 60 aquí en Chile, que es Christian Lalib, el cual se llama El refugio de las masas. Y precisamente habla de este tema, cómo el pentecostalismo crece de forma tan significativa dentro de la gente más pobre, dentro de la gente necesitada. Y él da algunos puntos que para mí son muy interesantes, también muy llamativos. El pentecostalismo le da paternidad al huérfano, le da familia al que no está solo, le da identidad al que no la tiene, trae también sanidad al que estaba enfermo a través de la oración. Gente que no tenía acceso a una salud formal encuentra a través de este movimiento una palabra de esperanza. Y creo que eso fue lo que marcó también el crecimiento exponencial. Muchos hablan de un crecimiento sin precedentes y que por muchos años, por muchas décadas, se notó bastante. Pero ahora dejó de crecer a ese ritmo, pero sigue creciendo. Pero hubo un tiempo en el cual fue muy notorio ese crecimiento. Gracias, profe. Hablando de los desafíos que enfrenta el movimiento pentecostal, eh, traje a colación al menos tres, y el primero quiero hablar acerca de mi perspectiva, que no es exhaustiva y es falible, pero creo que un montón de personas en mi país lo compartirían. Si bien el grueso de la iglesia nicaragüense es pentecostal, todavía sigue siendo un porcentaje bastante corto el de las personas, de los creyentes pentecostales que se dedican al estudio de la teología o siquiera al estudio de sus raíces pentecostales. ¿Cómo se combate? No sé si se comparte ese desafío también allá en Chile, pero aquí sigue siendo un reto. Sí, es un problema que tenemos bajo una enseñanza extraña y que está descontextualizada. Yo crecí bajo la idea de que la letra mata, aunque, y bueno, afirmo eso no porque en la asamblea se enseñara eso. Yo me crié, o mi familia, eh, por parte de mi padre y mi madre, todos son pentecostales y vengo del pentecostalismo criollo chileno y algo que escuché dentro de la iglesia. Pero Dios me llama en la Asamblea de Dios que tiene una cultura de estudio más intensiva, pero ha sido un desafío, puesto que también eso ha llevado a que el pentecostalismo sea el movimiento más susceptible a enseñanzas que no tienen un sustento claro. Y eso se debe al desconocimiento.
Hay un desprecio histórico, pero damos gracias a Dios que eso está cambiando. Eso ha habido una motivación bastante fuerte por parte de las nuevas generaciones de estudiar lo que significa ser pentecostal, estudiar Biblia. Pero en ese camino también hay varios que se han perdido y han terminado estudiando otras cosas sin conocer primero lo que es su fe. Hay que conocer nuestra historia y también conocer lo que es la teología pentecostal y también las raíces teológicas del cual el pentecostalismo saca gran parte de su doctrina. Hay varios autores que han desarrollado esto claramente, que el pentecostalismo viene de una raíz wesleyana, principalmente con el método de santidad, y por lo tanto gran parte de ese entendimiento también nosotros lo hemos heredado. Por ejemplo, en Chile hay una denominación que es quizás la más grande o de tanto la más grande y que ha tenido varias ramificaciones, que son las tradiciones metodistas pentecostales. Y nos encontramos con un tremendo problema porque este movimiento se pusieron a estudiar muchos jóvenes, jóvenes especialmente con formación universitaria, pero no teológica, se pusieron a estudiar teología y fueron estudiando otro tipo de teología y uno conversa con ellos, no conocen teología ni metodista ni pentecostal, pero sí extrañamente son expertos en teología cesacionista, lo cual no deja de ser paradójico. Primero, la invitación obviamente a estudiar, es algo que está sucediendo, que muchos están haciendo, pero también estudiar desde lo que es su tradición, conocer su tradición, saber qué es lo que creyeron aunque sea de forma pragmática. Cuando hablamos de forma pragmática, que quizás no se desarrolló como un corpus doctrinal muy robusto, pero sí era el entendimiento. Por ejemplo, el mismo caso de lo que es la salvación, siempre para el pentecostal la salvación ha sido una invitación amorosa de un padre que llama a los hijos, los cuales pueden o aceptar o rechazar ese llamado. Y también eso ha sido parte de la himnología, de los cantos que se hace en lo que se llama, por lo menos aquí en Chile, se le llama el punto de predicación, que es la predicación que se hace en la calle. Y son los recuerdos que yo tengo de niño. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, decía un himno. Otro decía, pecador ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás. Esa ha sido nuestra cosmovisión, ese ha sido nuestro entendimiento también, un entendimiento que ha estado dentro del pentecostalismo, es que un cristiano que persiste, persevera en el pecado, que apostata, puede perder su salvación. Ha sido el entendimiento histórico que ha habido dentro del movimiento. Pero hemos escuchado voces que han venido de afuera y nos dicen que eso no está correcto o que podemos nosotros modificar ese tipo de concepto. Cuando nosotros hablamos de la primera verdad cardinal del pentecostalismo, del evangelio completo, cuando dice Cristo salva, nosotros entendemos que esa salvación es una invitación y esa salvación también está condicionada a la obediencia del ser humano. No se refiere específicamente a las obras, sino a un entendimiento que tiene que ver con que la persona tiene que cuidar, no puede descuidar su salvación. La Biblia nos da bastante advertencia. En el Nuevo Testamento por lo menos hay un centenar de versículos que habla o que la salvación se puede perder o que hay que cuidarla. O sea, estamos hablando que creo que hay suficientes evidencias bíblicas para sustentar este tipo de doctrina que ha sido parte histórica del pentecostalismo. Implícitamente ya mencionó acerca de este movimiento, de estas voces, digámoslo así, neocalvinistas o neoreformadas que lamentablemente han hecho mella en un amplio sector, sobre todo de los jóvenes pentecostales. Eh, Después pasamos al neopentecostalismo, pero en ese punto en particular, ¿cuál sería su recomendación para, por ejemplo, pastores que nos estén viendo y que vean y que estén notando que hay teologías extrañas que están viniendo a reformar el pentecostalismo? Hay varias teologías, las vamos desarrollando, por lo menos está dentro de las clases que hacemos y mencionamos en una asignatura que se llama Pentecostal. Ahí mencionamos el movimiento de raíces hebreas, que ha sido un tema que ha dado muy fuerte en algunas iglesias. Incluso una de las cosas graves que he encontrado de ese movimiento, que me he encontrado con varias personas que participan y han comenzado a cuestionar la doctrina de la Trinidad, que es algo para los cristianos intransable. Es más, quien no cree en la Trinidad no se le puede considerar cristiano, así de simple. También hemos visto las teologías liberales, como algunos pentecostales
han abrazado teología liberal. No estamos hablando de teología de matrimonio igualitario, no, sino teologías liberales de la escuela principalmente alemana, en relación a una teología que duda, que sospecha, una teología que quiere quizás darle un significado a la Biblia donde descarta el carácter sobrenatural de la obra de Dios. Entonces hay algunos pentecostales que se van a estudiar a instituciones que esa es la teología que ofrecen y por lo tanto muchos de ellos terminan dudando, dudando de varias cosas que nosotros creemos. En general los pentecostales somos bien literales, en general. Leemos la Biblia y le creemos. También consideramos que es la forma con la cual nosotros debemos vivir. Otra teología más que ha afectado mucho y que está entrando en Latinoamérica y que no nos extrañe que en algunos años más sea algo masificado, tristemente digo yo, son las teologías LGTQ+, y todas las letras que se metieron de repente, pero en otros países está pegando muy duro eso y no nos extrañe que veamos pentecostales muy, muy alineados por ese tipo de teología que creo que contradice muchos principios en relación a lo que Dios ha demandado del ser humano. Otra teología, bueno, el neopentecostalismo, con sus excesos. No todo el neopentecostalismo podemos acusarlo de errores. Y lo otro, que tenemos que tener cuidado con el neopentecostalismo, que ellos nacen de nosotros, como pentecostales. O sea, sus raíces, mucha de la raíz del neopentecostalismo es del movimiento pentecostal. Y así, hay que tener claro que hay algunos errores y algunos muy graves. Incluso yo diría que incluso hay temas que podrían considerarse heréticos, pero no podemos echar a todo el movimiento neopentecostal dentro de un mismo saco. Eso no es sano. Y por último, el movimiento del nuevo calvinismo, que hay que separarlo del calvinismo histórico. Es más, yo soy lo hemos compartido con otros académicos, soy de la idea de que el nuevo calvinismo le ha hecho daño al calvinismo histórico, pues ha traído un calvinismo de 5 puntos muy violento, muy sectarista, que varios de los hermanos de tradiciones calvinistas históricas ya habían desechado. O sea, yo hace 20 años atrás podía conversar con un presbiteriano, abrazarlo, y no había inconveniente, y ellos reconocían quizás los énfasis, algunos no tan extremos, de lo que predicó en su momento o de lo que enseñaron eh, Calvino o sus seguidores. Pero creo que son movimientos que nosotros debemos ir estudiando. A mí me preocupan todos, pero especialmente me preocupa el movimiento del nuevo calvinismo por lo que está provocando en muchos hermanos y que no se dan cuenta, varios de ellos, consumiendo su neumatología, que en esencia es cesacionista y también deformando la forma como históricamente hemos entendido la salvación. He escuchado algunas palabras o hay algunas expresiones que son bien complejas dentro de este movimiento. Una pregunta que no iba en la lista, pero muy corta y muy sencilla. Para alguien que ha crecido en la iglesia pentecostal y quiere iniciarse a estudiar teología pentecostal, aparte de la Biblia y la instrucción de su pastor local, ¿qué libro recomendaría usted para iniciar en la teología pentecostal? O quizá hay alguien que tiene curiosidad y quiere decir, bueno, yo solo he criticado a los pentecostales, pero nunca lo he estudiado. ¿Qué recomendaría? Bueno, hay bastante literatura. eh, si es literatura técnica, yo recomendaría Hermenéutica del Espíritu Craig Skinner. Es un libro técnico, sí, tiene un libro que quizás es un poco complejo, pero creo que da bases hermenéuticas muy potentes en relación a lo que significa ser carismático, ser espiritual. Eh, Dentro de los libros para un pentecostal, creo que Pentecostés de Menzies es un libro sencillo, directo, un libro que no tiene muchas pretensiones dentro de lo que es la parte técnica teológica, pero sí aporta una hermenéutica exquisita. O sea, un libro que creo que ahí se puede ir desarrollando, por ejemplo, cuando trabaja los paralelismos, cuando habla de números 11, cuando habla de los 70 en Lucas, creo que todo eso va aportando a lo que es la reflexión y también a uno lo hace investigar más. Si es alguien que ya se ha adentrado fuertemente en lo que es la teología, está trabajando, yo creo que la teología carismática de Lucas, de Roger Stoneham, es un libro infaltable. Ahora lo que yo lamentablemente me he encontrado, estimado, es que cuando la gente es capturada por ciertos tipos de teología, ellos tienden a no entender
las otras posiciones o no hacer el esfuerzo de entenderlo. Y creo que ese ha sido un gran problema dentro de las personas que han adoptado diferentes tipos de teologías y terminan monolíticamente enfocándose a ese tipo de teología. Se hacen expertos. La crítica que he hecho a varios hermanos acá en Chile que están en las redes sociales y que hacen proselitismo por las teologías reformadas, muchos de ellos metodistas pentecostales, a quienes algunos conozco en persona, es que se volvieron expertos en teología reformada e ignorantes en su propia teología o lo que debieran ellos conocer en relación a lo que es su historia y el entendimiento teológico tanto wesleyano, arminiano como pentecostal. Tenemos buena literatura, estimado Emmanuel, buena literatura, y es el tiempo creo que nosotros podemos seguir desarrollando. Hace poco se hizo, bueno, no hace poco ya, hace varios meses, el lanzamiento del libro de Jorge Canto, en Espíritu Santo y Fuego. Y yo tuve el privilegio que Jorge me enviara el manuscrito para leerlo y hice una reseña. Él amablemente incluyó la reseña en el endorso del libro, pero es un libro altamente técnico, pero al mismo tiempo un libro que creo que está siendo de mucha edificación, puesto que él desarrolla temas que son relevantes. Los pentecostales estamos estudiando y estamos estudiando harto. Estamos preocupados, no le tenemos miedo a las teologías de diferentes tipos, podemos dialogar en el sentido de reconocer sus aportes, reconocer sus errores, pero creo que es un tiempo especial para Latinoamérica y mi impresión sobre esto, o lo que yo pienso, es que de aquí a 10 años los teólogos latinoamericanos, esta camada que viene, estamos hablando de jóvenes de 35, 45, incluso 50 años, viene muy fuerte y va a hacer un aporte significativo a lo que es la teología, no solamente latinoamericana, sino que va a salir de esto. Estamos trabajando y creo que viene un grupo interesante, interesante. Y hay que aprovecharlo, hay que sacar provecho de eso y tratar de recuperar lo que son nuestros distintivos. Jorge Canto, que nos dio el honor de estar aquí en este humilde espacio, y que hay un hermano del sur de mi país, Norman López se llama, que se encarga de distribuir la literatura de él. Igual, literatura como la que recomendamos acá, se pueden contactar con él. Par de preguntas más para ya cerrar. El profe hace bastantes videos en respuesta a inquietudes sobre el pentecostalismo en TikTok, recomendarlo. Una pregunta muy personal es, profe, ¿cómo hace usted para aguantar tanto hate? Porque veo que pues no son tan fáciles los comentarios que a veces le dejan. La verdad, mi esposa y yo, aquí la tengo, oramos por usted para que el Señor le siga dando paciencia. ¿Cómo ha sido esa aventura en esa red social? Sabes que agradecer porque lo que tú mencionas también lo han hecho otros amigos, pastores, que me envían mensajes, me llaman y dicen que están orando por lo que estamos haciendo. Bueno, el canal nace con la idea de ayudar en lo que es la teología pentecostal y al poco, a los días de haber publicado los primeros videos, me encuentro ahí con ataques muy, muy violentos voy a decir hermanos para ser benigno, de hermanos de otras tradiciones, los cuales eh, algunos tratan muy mal. Las redes sociales da para muchas cosas. Pero yo adopté por sanidad mental y también por amor a quienes sufren por mis publicaciones, que yo lo que hago es los bloqueo, hermano. Yo no lo creo que no es sano ni para ellos ni para mí. Y si no están de acuerdo, no hay problema. O sea, porque la gente tampoco no es que ve el video y pasó, no le interesa, es algo que no, sino que tienen una necesidad de ir y dar un comentario a veces con mucho odio. Así que no, lo que hacemos es bloquear. Hemos visto también cómo ha habido mucha gente que ha sido bendecida por eso, porque lo que hago principalmente es explicar lo que nosotros como pentecostales valoramos como parte también de nuestra historia, como parte de nuestra práctica, y eso también ayudamos un poco a contradecir, hermano, lo que ha venido haciendo la hermenéutica cesacionista. Hay muchos pentecostales que han adoptado esos principios porque eso es lo que escuchan. Bien, hermano, yo creo que uno es lo que uno, o sea, uno es lo que come.
Si uno está consumiendo constantemente teología cesacionista, uno va a terminar tarde o temprano asimilando esos principios. Y yo me doy cuenta en la forma como ellos entienden, explican los dones espirituales. Y hay muchas ideas que están erradas en relación a lo que es esta experiencia. Entonces, creo que ese espacio se ha abierto. No sé todavía si eso ha sido algo bueno, algo negativo, en el sentido de que igual uno se expone mucho. Yo lo que tuve que hacer en mi perfil, por ejemplo, público, o sea, mi perfil personal de Facebook lo tuve que bloquear. Ya no acepto a amigos, ya lo tengo. Pero sí tengo un perfil público que ahí no hay problema. Atáquenme. Pero dentro del perfil personal, porque incluso fueron capaces de venir a criticar a mi familia, que ellos no se meten en nada. También creo que eso es parte de una dinámica bien compleja. Cuando falleció John MacArthur, del cual yo no tenía una buena opinión, y con fundamentos, no solamente a su teología, sino también a cosas que él eh, permitió que sucedieran en su comunidad, en la universidad que él dirigía. Vino gente y creo que fue 2 días, 3 días, pero de un ataque, hermano, fueron miles y miles de personas. Yo creo que debo haber borrado más de 1000 comentarios. O sea, era un asunto y algunos de grueso calibre dentro de las ofensas. Y yo pensaba, si ese es el legado que dejó MacArthur, qué terrible, porque las personas vinieron a defender a una persona, eso fue lo que vinieron a hacer. No era que defendieran la causa de Cristo, defendían a un referente, como le llamamos nosotros, vacas sagradas. Yo le decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ahí tiene que estar nuestros ojos puestos, no en las personas. Nosotros no somos macarturianos, nosotros no somos gigiabilistas, nosotros no, somos cristianos, somos creyentes que creemos que la obra del Espíritu Santo sigue vigente en este tiempo, disfrutamos los dones, creemos que Dios es el mismo de ayer y también entendemos que hay que estudiar la palabra para respaldar esto que ha sido nuestra historia. Y creo que hay argumentos suficientes para que nosotros sigamos haciendo defensa de nuestra fe. Se nos ha ido el tiempo, ha sido fascinante. Me quedo con somos lo que consumimos. Me encantó esa frase. Quiero agradecerte por hacer este espacio para estar acá y una presentación en 30 segundos de Academia Pentecostal y una palabra para todos los que nos ven, para que se despida de ello. Sí, Academia Pentecostal es un proyecto que nace para apoyar al pueblo pentecostal, especialmente quienes no tienen algún instituto dentro de sus denominaciones. Es un instituto abierto y que ha sido por lo menos para nosotros, de mucha bendición ver cómo hermanos van creciendo en la fe y somos profesores, pastores pentecostales, comprometidos desde una tradición histórica, y creo que es un proyecto que viene para a respaldar completamente lo que es la obra de Dios y tener ministros competentes, personas también que trabajen y que no olviden lo que ha sido su herencia, lo que ellos han recibido. Creo que es un tiempo especial para que nosotros también capacitemos y nos preparemos para servir de mejor manera. Muchas gracias, profe, por tu tiempo. A todos los que nos ven, muchísimas gracias. Sigan la página de Nexo TV. También pueden buscar la página de Academia Pentecostal y también Pastor Elías Chávez Bascuñan. Espero no haberlo pronunciado mal. Igual yo lo voy a dejar ahí en mi perfil. Gracias por estar allí del otro lado. Nos vemos la próxima semana. Vamos a continuar con esta serie. Vamos a estudiar todo lo que es el pentecostalismo, darle así una vista de pájaro para que usted conozca esta rica tradición cristiana. A todos, gracias por su atención. Nos vemos. Audio Jungle.